Bienvenidos, bienvenidas todos a esta charla Currículum Vitae, el primer paso para el éxito. Quien les habla, Daisy de la Cruz Martínez, a través de la Escuela Internacional de Innovación Empresarial. El día de hoy vamos a dar inicio hablando un poco sobre este tema que es de suma importancia. ¿Qué vamos a ver en este tema? Primeramente, una introducción respecto a lo que es currículum vitae, algunas generalidades también, los tipos de currículum y algunos consejos que nos van a permitir mejorar nuestro currículum o crear un currículum nuevo. Me gustaría invitar a los participantes de esta sala a que por favor podamos participar de manera activa en esta charla. Me gustaría saber cuántos de nosotros en alguna oportunidad no hemos postulado a una vacante y siempre nos decían, te voy a llamar, me voy a comunicar contigo y nunca más lo hicieron. Me gustaría saber cuántos de los participantes han pasado por ello y sé que algunos lo hemos hecho. Quizá más adelante podamos seguir hablando de ello. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Saber que nuestro currículum vitae es una herramienta. Recordemos de que actualmente, después de la pandemia, que nuestro país ha atravesado, el porcentaje de personas desempleadas ha crecido en un 4.4%. Además de que esto ha afectado a un 5.7% de la población total de nuestro país, que los ha dejado sin empleo. Entonces, para nosotros poder colocarnos dentro del ámbito laboral, partimos desde el mercado laboral. Se preguntarán muchos de ustedes, ¿qué es el mercado laboral? Bien, el mercado laboral es el centro donde nosotros encontramos las ofertas y las demandas laborales, donde las personas pueden encontrar tanto una oferta o pueden realizar esta oferta laboral. Entonces, si nosotros estamos hablando de mercado laboral, ¿cómo podemos insertarnos en esto? Entonces, partimos de conocer nuestras fortalezas y las herramientas con las que contamos para darlas a conocer a las demás personas. Y se preguntarán, ¿cuáles son esas herramientas? La principal, tu currículum vitae, de lo que hoy día estamos hablando. El currículum vitae es una arma que nosotros tenemos. Y se preguntarán muchos de ustedes también, ¿qué es un currículum vitae? Si en algún momento todavía no han escuchado de él. Primeramente vemos de que es un documento que está compuesto de una hoja, de tus datos, que finalmente va a reflejar tus habilidades, que permite reflejar tus conocimientos, tu historia, tus competencias y tus servicios. El currículum vitae parte del marketing personal. ¿Qué es el marketing personal? Venderse a uno mismo. ¿Qué hacemos cuando nos vendemos a uno mismo? Estamos resaltando nuestras habilidades, cualidades, competencias y toda la información referente a cada uno de nosotros, referente a nuestro perfil, lo cual se le va a vender al reclutador de la empresa a la cual nosotros estamos postulando, empresa a la cual nosotros hemos buscado y hemos visto que tiene una vacante, que nosotros quizá en su momento hemos observado que esa vacante la podemos hacer nuestra. El currículum vitae va a ser el documento que nos va a permitir diferenciarnos de los demás postulantes. ¿Por qué? Porque aquí, como ya mencioné, vamos a resaltar nuestras competencias, nuestras habilidades y nuestras cualidades a través de un análisis. Este análisis se va a plasmar en nuestro currículum. Va a ser una declaración de lo que es nuestro perfil. Si bien es cierto, la importancia de un currículum vitae bien estructurado es fundamental,
Yo quisiera que muchos de nosotros veamos el por qué tenemos que poner tanto énfasis en realmente realizar un currículum que esté o que sea de alto impacto. Recordemos que al ser nuestra primera presentación, nuestro primer contacto con el reclutador, en este caso la persona que está encargada de la selección, va a revisar nuestro currículum vitae de forma rápida, precisa y concisa. Así que veamos por qué muchas veces es importante estructurar bien nuestro CV o currículum vitae. ¿Cómo revisa un reclutador tu hoja de vida? Feo, muy largo, de experiencia, no entiendo, no entiendo, en palabras clave. 2 hojas, qué asco, parece chiste, pero es anécdota. Un reclutador puede leer tu currículum en tan solo 8 o 10 segundos, pero a veces, en 2 segundos, tomamos la decisión de descartarlo. ¿Quieres saber por qué? Uno de los más importantes es la ortografía. Asegúrate de revisarla. Tu foto. Si decides poner fotografía, asegúrate que no sea una selfie, que tu CV se vea desordenado y llenísimo de información que haga difícil leerlo. Y el último es colocar pura información que no tiene nada que ver con el puesto al que estoy aplicando. Como ya lo mencionó la colega, en base al video de también el colega varón, nosotros muchas veces cometemos grandes errores al momento de crear nuestro perfil profesional y elaborar nuestro currículum vitae. El primero que hemos podido observar en el primer video es que este currículum vitae está compuesto de 2 hojas y que tiene mucha, pero mucha información. Ni siquiera está centrada de manera correcta. Recordemos que los reclutadores, al no solamente evaluar a una persona, sino evaluar a varias e indistintas personas, se toma muy poco tiempo para hacerlo. Y es por eso que en muchas oportunidades nuestro currículum termina desechado. ¿Cómo tenemos que partir para crear bien nuestro currículum vitae? Vamos a partir desde 3 preguntas principales. La primera, ¿para qué puesto de trabajo estás mejor capacitado? Te pregunto yo, ¿tú crees que tienes las capacidades para el puesto que estás postulando? Me gustaría que los participantes, por favor, puedan, en este caso, activar sus audios y ayudarme a responder esta pregunta. Quizá, Gustavo, ¿te gustaría participar en este momento? Hola, Gustavo. Hola, sí, ¿cuál es la pregunta? Hola, muy buenas tardes. Claro que sí, te repito la consulta. ¿Para qué puesto de trabajo estás mejor capacitado según lo que tú crees? Yo estudié ingeniería y sistemas, así que puestos de tecnología es lo mío. Perfecto. Entonces, desde ahí partimos. Muchas gracias, Gustavo, por tu participación. Entonces, desde crear un CV partimos desde ¿para qué estamos capacitados? En este caso, Gustavo nos dice que es un ingeniero de sistemas. Continuamos a la segunda pregunta en la que nos dice, ¿en qué trabajo te sientes a gusto y trabajas motivado? En este caso, Gustavo me puede decir que él tiende a buscar siempre ofertas laborales en lo que es tecnología o en ese rubro. ¿Por qué? Porque justamente su carrera está enfocada a ello y en ello se va a sentir cómodo. No creo que quizá él se sienta cómodo realizando otro tipo de actividades que no van de acuerdo a su carrera. Y es por eso que desde ahí continuamos con la tercera pregunta, que es, ¿qué puestos de trabajo están disponibles en tu zona? Muchas veces, y algunos de nosotros cometemos el gran error de buscar propuestas laborales que no se encuentran cerca donde nosotros vivimos, cerca donde nosotros nos encontramos. Y eso nos va a producir, ¿qué? Nos va a generar gastos. Gastos que quizá no son necesarios al buscar una propuesta laboral que esté dentro de nuestra zona. Así que estas 3 preguntas nos tenemos que plantear para nosotros poder crear nuestro CV, para ahí partir de ello. Finalmente, las 2 últimas preguntas que también son de suma importancia y es, ¿cuál es el nombre de la profesión que voy a destacar en mi CV?
Nosotros podemos tener muchas habilidades, muchos conocimientos. Quizá nos hemos enfocado en estudiar múltiples carreras, pero una de ellas tiene que destacar. Y esa carrera que destaca es en la cual nosotros nos vamos a centrar y de acuerdo también al puesto que nos ofrece la empresa donde nosotros vamos a ingresar a laborar. Por ejemplo, si yo tengo capacidades, estudié quizá en su momento farmacia, soy psicóloga y finalmente también tengo una carrera de ingeniería, pero el puesto que me están ofreciendo y al que yo quiero postular es de psicología, no voy a poner en mi CV que soy ingeniera, que soy psicóloga y que también estudié farmacia o bioquímica. Es irrelevante. Procedemos con la quinta pregunta que nos dice, ¿cómo va a ser el resumen profesional que defina mis puntos fuertes? Aquí hay que hacer un énfasis. Muchas veces nosotros creamos nuestro currículum de manera rápida y espontánea porque nuestra vacante ya va a expirar en este caso, o quizá muchas de las veces pues vemos de que nuestra vacante ya está siendo ocupada por otros perfiles y es por eso que nos arriesgamos a crear un currículum de manera rápida y esporádica. Yo creo, y, y estoy en lo cierto, que nosotros primero, para crear un buen currículum vitae, tenemos que hacernos un análisis. Este análisis debe partir de nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para saber reconocer qué es lo que nosotros podemos impulsar, qué es lo que vamos a generar en esta empresa, qué es lo que va a contribuir a mejorar y qué debilidades tenemos, no para ponerlas en nuestro perfil y contárselas al reclutador en este caso sobre nuestras debilidades, sino para mejorar en ellas y a partir de esas debilidades convertirlas en fortalezas y plasmarlas también en nuestro currículum vitae. Permítame. Los elementos de un currículum vitae. Ahora veamos más o menos, ya vamos centrándonos a lo que son los elementos de un currículum vitae. Si bien es cierto, nosotros podemos crear nuestro currículum de manera muy creativa, de manera muy dinámica, hay algunos estilos que nos van a permitir centrarnos en lo que nuestro reclutador busca. Yo también los invito que cuando vayan a crear su currículum vitae, lo primero que hagan es investigar a dónde se van a presentar. No es lo mismo un diseñador creativo que un ingeniero civil o que un abogado. Un diseñador creativo puede tener, justamente como su nombre lo menciona, mucha creatividad para realizar un currículum, mientras que quizá otras profesiones van a estar centradas en un poco más formal, en algo más estructurado, pero que a su vez va a generar mucho impacto también en el reclutador. Por ejemplo, aquí vemos un currículum que está basado en dos colores, en el blanco y el negro. Podemos observar de que es muy formal, que tiene los márgenes correctos, que el texto en este caso no se sobrepone, que los títulos están resaltados, que son características fundamentales. Ahora bien, quiero hacer un énfasis en el encabezado. El encabezado es la principal parte donde el reclutador se va a enfocar. ¿Cuál es el primer error que cometen las personas al crear su currículum vitae? Es justamente lo que acabo de mencionar. Escribir la palabra currículum vitae. Eso no lo hagan, jamás. ¿Qué es lo que tú tienes que poner dentro de esta hoja? Lo principal, tu nombre, para que te puedan reconocer. Lo otro que también es principal es colocar tu cargo, tu área donde tú desempeñas. Por ejemplo, tenemos a Daisy de la Cruz, que es psicóloga. Entonces, eso va a ir en mi encabezado. Luego, es importante de que tú veas que no es lo mismo que te definas como un administrativo a que te puedas definir como un administrativo especialista en contabilidad y facturación. Y ustedes se preguntarán, pero si básicamente es lo mismo. No, no es lo mismo, porque administrativo es algo muy general, mientras que administrativo especialista en contabilidad y facturación
Está partiendo de algo mucho más específico. ¿Por qué? Porque nos manifiesta de que tiene una especialidad en algo, que se ha concentrado su información en resaltar esas características y esa formación profesional de contabilidad y facturación. A continuación, tenemos los datos personales. En la parte de datos personales, yo he visto muchos errores frecuentes que ponen información irrelevante, como por ejemplo ponen si son solteros, casados. El reclutador no está buscando pareja, créanme. No es necesario que ustedes pongan su estado civil. Su edad también nos es irrelevante realmente, porque nosotros en muchos de los casos podemos buscar a alguien con o sin experiencia de acuerdo al puesto que estemos buscando. Y créanme que si es una persona de 40 años contra un joven de 20 años y ambos tienen el mismo grado de experiencia, que en este caso puede ser un año, créanme que va a ser mucho, pero mucho la diferencia en sus habilidades y en su formación. Eso es algo que también hay que resaltar mucho. Otra de las cosas que no debe ir jamás en tu currículum vitae es el número de hijos que tienes. Muchas de las personas abogan que colocan que tienen 2, 3, 4 hijos y lo ponen en su currículum vitae y piensan que están haciendo algo que, bueno, para nosotros es irrelevante realmente. Recordemos que sobrecargar nuestro currículum siempre va a ser un gran defecto. Al reclutador, o bueno, a nosotros como reclutadores, no nos gusta ver mucha información. Nos gustan las cosas puntuales, pero que estén bien generadas. Entonces, ¿qué es lo contrario a todo lo que yo les estoy diciendo? Poner datos de contacto. Recuerda que si tú estás enviando tu currículum vitae es justamente porque necesitas que te contraten y necesitas colocar tus datos de contacto. Por ejemplo, el lugar donde tú resides, pero no pongas, yo vivo en Trujillo, en la calle tal, pertenece al distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo, a región La Libertad, país Perú. No, vamos a las cosas puntuales. Tu dirección y tu ciudad. Y si es posible, tu país, nada más. Si tu correo, sí, claro, si tu correo va a ser postulado quizá en el extranjero. De ser el caso, sabemos de que estás postulando dentro de nuestro ámbito peruano. Luego, te invito a colocar un teléfono de contacto. Muchos de nosotros, yo he podido evaluar que te ponen un teléfono de contacto y cuando tú llamas nunca responde. Y luego, cuando se comunican contigo, te dicen, señorita, ¿por qué no me llamó? ¿O por qué usted nunca se contactó conmigo? Si yo dejé el teléfono de contacto, pero te están llamando de otro teléfono. Y tú les devuelves la pregunta y les dices, pero señorita, me está llamando de otro teléfono, yo no tenía esto. En su currículum vitae apareció otro número de teléfono. ¿Qué es lo que pasó? No, señorita, lo que pasó es de que el número que yo dejé en mi currículum era de mi WhatsApp. Entonces, ese es un error muy grave. Tenemos que poner información que sea certera y que sea verdadera. ¿Qué hubiese pasado si era una emergencia? Nosotros no teníamos ese contacto, ya está laborando para nosotros que está esa persona y nosotros no llegamos a tener su contacto real y no podemos comunicarnos con nadie. Hubiese sido un gran problema, tanto para la persona como para nosotros como empresa. Su correo electrónico. Yo he visto correos, créanme, que van con seudónimos, con sobrenombres, incluso utilizan el correo de una empresa donde ya trabajaron o utilizan el correo de una institución educativa, sea universidad o sea colegio, sea lo que sea. Jamás, pero jamás coloquen un correo que no vaya de acuerdo a su nombre o a lo que están realizando o al servicio que buscan ofrecer. Jamás. Por último, les invito a agregar sus redes sociales en su currículum. Es lo de ahora. ¿Cuántos de nosotros no tenemos redes sociales? Creo que todos. Quizá la red social más utilizada y la que mejor oferta laboral les va a producir es LinkedIn. Tiene un gran margen de oportunidades laborales
tanto para personas que estudian como personas que trabajan, personas con y sin experiencia. Así que si pueden agregar esta red social a su perfil, créanme que es un plus. Desde ya tienen un punto ganado y el reclutador va a seguir leyendo su perfil. Entonces, continuamos ya pasando de los datos personales, pasando del encabezado, a lo que es el resumen profesional. Me gustaría invitar a la señorita Elena a que me comente si en alguna oportunidad ha creado su perfil profesional o su resumen personal. Hola Elena, ¿te encuentras en sala? Bueno, quizá está pasando por alguna interferencia. Entonces continuamos. El resumen personal es algo que nosotros también tenemos que tener mucho énfasis. Recordemos que es la primera impresión que nosotros vamos a brindar a nuestro reclutador. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. No es lo mismo definirte con una frase corta, poco detallada, como administrativo con 5 años de experiencia en empresas nacionales, a que digas, por ejemplo, especialista de contabilidad y facturación con visión global del área financiera y conocimiento de los aspectos clave para la optimización de los procesos estratégicos y operativos. Amplia experiencia en cierres mensuales y anuales, cuadre contable de activos fijos a nivel nacional, cálculo y presentación de impuestos y preparación de documentación para auditorías. ¿Notaron la diferencia? Es ahí donde nosotros como reclutadores valoramos mucho las funciones que ustedes puedan realizar y que puedan abordar dentro de su perfil o su resumen personal. Así que yo los invito a tener mucho énfasis y no a olvidarse de algo muy importante, palabras claves. Las palabras claves para crear un buen currículum vitae son fundamentales. Si nosotros no utilizamos estas palabras clave, no vamos a poder impactar a nuestro reclutador. Les comento algo así. Nosotros como reclutadores, en muchos de los casos, no solamente lo revisamos nosotros, el currículum que ustedes nos puedan mandar, sino que también utilizamos plataformas web que nos ayudan en la revisión de estos currículums. ¿Por qué? Porque justamente hay mucha demanda de perfiles que quieren postular a una vacante. Entonces, si esta plataforma web no reconoce las palabras clave, su currículum va a ser desechado. Es por ello la importancia de las palabras clave al momento de crear un currículum vitae. Entonces, después de que ya tenemos el nombre, después de que ya tenemos nuestro encabezado en el cual pues va a ir nuestro nombre, nuestra profesión, nuestro resumen personal de impacto, también tiene que ir una fotografía. Pero su fotografía, no, por favor, pongan una selfie o una fotografía quizá en algún paseo, ni nada por el estilo. Yo les invito a colocar una fotografía que transmita sobriedad, que transmita respeto y sobre todo que transmita tu esencia, lo que tú eres como persona y como profesional. Veamos el ejemplo anterior. Por ejemplo, acá la señorita está sonriendo, me transmite seguridad en esta foto. Y miren, el fondo va de acuerdo también al modelo que está diseñando su currículum. Eso es muy importante. Los datos de contacto, como ya les mencioné, que sean breves. Agreguen siempre sus redes sociales. Acá hay un pequeño hincapié en esta hoja de vida. Quizá puedan decirme, vemos formación académica, experiencia laboral, formación complementaria, pero yo les recomiendo, en muchos de los casos, que ya vamos a ver más adelante también los tipos de currículum y la forma de presentar, que la experiencia profesional, tu experiencia laboral, vaya antes que tu formación académica. Me preguntarán por qué.
El reclutador está buscando contratar a un perfil idóneo. No está buscando estudiantes. No está buscando a personas que quizá quieran mejorar sus estudios. Entonces es por ello de que yo les invito a que pongan primero su experiencia profesional o su experiencia laboral. Siempre de forma cronológica, empezando de la información más reciente de tu última experiencia laboral, de esa última empieza hasta que tú creas conveniente. Coloca en tu experiencia laboral la empresa para la cual tú has trabajado, el cargo que has desempeñado, las funciones en forma breve pero precisa y el periodo de tiempo en el que has desarrollado dichas funciones. No es lo mismo que tú coloques dentro de tu experiencia laboral personal de limpieza, a que coloques quizá personal de mantenimiento de las áreas de libre tránsito en óptimas condiciones. ¿Ven la diferencia? Siempre hay que ir de lo general a lo específico. Luego sí, van a colocar su formación académica, pero en su formación académica no pongan, por ejemplo, cursé el jardín en el año tal, la primaria en el año tal, la secundaria en el año tal, y por último, el técnico en el año tal. No hagan eso. El reclutador no quiere enterarse en qué año terminaste tu primaria ni tu secundaria, mucho menos tu inicial. De frente vamos a lo específico. Si tienes un grado académico, te invito de frente a poner en qué año terminaste ese grado académico, en qué institución y en qué te desarrollaste. Nada más. Ahora bien, ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa con las personas que no tienen experiencia? Las personas que no tienen experiencia, en este caso, por ejemplo, que no tienen un grado académico, que no han asistido a un instituto, que no han asistido a una universidad, pueden colocar su formación académica hasta el último año que hicieron. Por ejemplo, si tengo tercero de secundaria, solamente pondré cursado tercero de secundaria en la institución tal hasta el año tal. No menciones los grados anteriores como tu primaria y tu inicial. No hagas eso. De frente vamos a ello. Ahora, hay que hacer un hincapié de lo que nosotros como reclutadores también buscamos en un currículum vitae. Son las habilidades que tú le puedas ofrecer a nuestra empresa. Por ejemplo, las habilidades e idiomas que tú tengas o que poseas son indispensables para el reclutador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las habilidades que quizá tú has adquirido como experiencia al realizar otras actividades en otra empresa. Un minuto, por favor. Perfecto. Tenemos preguntas acá en el chat y eso es algo muy importante. Dice, consulta, ¿cuántos trabajos anteriores sería lo adecuado colocar en la experiencia laboral? Perfecto. Si bien es cierto, podemos colocar todos nuestros trabajos en nuestra experiencia laboral, pero hay que realizar un breve filtro respecto a ello. Nosotros, cuando postulamos a una institución, tenemos que saber a qué se dedica esta institución, cuál es el perfil más idóneo o qué es lo que están buscando. Entonces, por ejemplo, digamos, si tú tienes trabajos que han durado quizá menos de 3 meses, te invito a no colocarlos. ¿Por qué? Porque van a ser irrelevantes si tú tienes experiencia mayor a 1 año. O, por ejemplo, te invito a colocar tus 3 últimos trabajos. ¿Por qué? Porque estos 3 últimos trabajos suponen de que tú todavía estás actualmente laborando, que tus conocimientos siempre han estado en ese proceso, que han estado continuamente evolucionando, que has estado adquiriendo conocimiento de empresas anteriores. De esos tres últimos trabajos, te invito a colocar tu experiencia laboral. Pero si gustas, puedes colocar más, pero siempre teniendo en cuenta el filtro que te acabo de decir. Filtrando siempre esa información de que tu experiencia no sea menor a 3 meses. Si tienes una experiencia breve de 1 mes, te invito a no colocarlo, porque le dará mal aspecto a tu currículum vitae. Y créeme de que eso va a ser un punto en tu contra. Entonces, continuamos. Hablábamos de las habilidades e idiomas que tú le puedes ofrecer, en este caso, por ejemplo, a la empresa a la que tú vas a postular.
Tenemos, por ejemplo, algunas habilidades. Aquí nosotros encontramos que este currículum vitae los define así, ¿no? En porcentajes. Estos porcentajes muchas veces nosotros los revisamos y posteriormente, ya cuando tú hayas clasificado con tu currículum, que yo sé que lo van a lograr después de esta gran asesoría, vamos a evaluar y te vamos a aplicar diferentes pruebas. Por ello, es importante que tú hables con claridad y que también seas honesto al momento de referirte a tus habilidades. Además, queremos hablar también de la formación complementaria. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos experiencia laboral? Esto de acá va a desaparecer y va a quedar un gran espacio. Al quedar este gran espacio, nosotros como reclutadores siempre recomendamos de que se llene con tu formación académica. Así hay que hacer un hincapié. En tu formación académica iría en vez de tu experiencia profesional, solo en el caso que no cuentes con experiencia profesional. Pero en el caso que sí la tengas, continuamos con el mismo esquema. La formación complementaria, esto también es importante para nosotros porque vamos a ver en qué te has especializado, con qué cursos cuentas, qué habilidades estás obteniendo a través de dichos cursos. En este caso, por ejemplo, puedes poner, yo asistí al taller, charla, currículum, vitae, el primer paso para el éxito. Perfecto. Entonces, se supone que gracias a eso tú has ganado conocimiento referente a esa área y sabes un poco más acerca del proceso de reclutamiento a través de tu currículum vitae. Entonces, es importante que tú lo coloques. Ahora, tus intereses. ¿Lo puedes poner? Sí, siempre y cuando te dé el espacio en la hoja y que no se vea una cosa sobrepuesta de la otra, porque es importante el orden y que sobre todo que se vea sobre tu currículum vitae. Por ejemplo, volvemos al currículum anterior, en el cual podemos ver que aquí han colocado los idiomas primero, el resumen profesional, la experiencia laboral, como les comentaba, la experiencia antes de la formación, y la educación en breve a un costado. Además de algunos enlaces de intereses, quizá tienes un blog, quizá tienes una página web la cual visitar, en la cual estás desarrollando tu información personal, tu información profesional. Sería para nosotros de gran ayuda que nos puedas brindar ello, porque a partir de eso nosotros vamos a ver que tienes un crecimiento constante y eso para nosotros nos va a traer grandes beneficios como empresa. Tus habilidades, como ya lo mencioné, sí o sí tienen que ir dentro de tu currículum. Nunca te olvides de tus habilidades. 3 formas de presentación de un currículum vitae. Tenemos la cronológica y la que, créanme, es la menos usada actualmente, que ya está, por decirlo así, obsoleta, pero que algunos todavía la usan con mucho criterio. ¿Cómo es esta forma de presentación cronológica? Esta nos permite presentar la información partiendo de lo más antiguo a lo más reciente. Entonces, habíamos visto en el ejemplo anterior que partimos de lo más reciente a lo más antiguo, que es justamente lo que nos ofrece la cronológica inversa, que es la más actualizada y la más utilizada en estos momentos. Consiste en empezar por los datos más recientes. Tiene la ventaja de resaltar tus experiencias más recientes, que son las que interesan más a las personas que te vamos a contratar. Como ya vengo diciendo, y como fue también en relación a la pregunta que nos hizo Gustavo, es importante que nosotros pongamos nuestra formación profesional, nuestra experiencia profesional en forma cronológica invertida. Siempre desechando, si tenemos muchas experiencias laborales, quizá hemos trabajado en diferentes empresas, en diferentes áreas, entonces ponemos las experiencias que más peso tienen, por llamarlo así. Ahora, otro tipo de presentación que tenemos nosotros es la funcional. Esta funcional distribuye tanto la información como la experiencia por áreas o temas. Créanme que he visto currículums en los cuales no tienen ningún tipo de subtítulo. Está toda la información así, ¡pum!
No hay subtítulos que puedan diferenciar esta área, esta otra área, esta otra área. Volvemos al ejemplo que teníamos. Aquí podemos ver que los subtítulos están de manera clara y precisa, resaltados para que el reclutador pueda leerlo de manera mucho más rápida. Formación académica, experiencia profesional, formación complementaria, intereses, habilidades, entre otros. Breve y simple. Eso es algo muy, pero muy funcional y que nosotros como reclutadores valoramos mucho. Entonces, ahora sí, hablemos de los tipos de currículum que tenemos. Como ya mencioné en la presentación anterior, tenemos el tipo de currículum funcional o temático. Ya lo expliqué. En el tipo de currículum funcional, sí o sí tiene que ir denominado por áreas o por tipo de trabajo que se ha realizado. ¿Sí? Siempre separen en bloques. Eso a la vista se ve muy, pero muy bien. Define perfectamente un gran perfil profesional. ¿Cuáles son las principales ventajas que te ofrece el tipo de currículum funcional? Entre muchas de las ventajas, las principales son que vas a poder mostrar tus capacidades y fortalezas, que también vas a poder reflejar de manera precisa tus habilidades y conocimientos en torno al puesto al que estás participando. Elimina la repetición de las funciones en puestos similares. ¿Qué es lo que pasa cuando tú no ordenas tu currículum y lo mandas así en bomba, por llamarlo de alguna manera? No vamos a encontrar una relación, no vamos a encontrar ningún esquema que nos ayude o que nos permita revisarlo de manera ordenada y mucho menos nos permita resaltar tus cualidades. Créanme que las cualidades, cuando uno revisa un perfil, es lo primero que nosotros revisamos. Flexibilidad para presentar tu persona y logros conseguidos. De por sí, este es uno de los principales beneficios. Útil en nuevas tecnologías, en Internet, telecomunicaciones, media y publicidad. Es lo de hoy. El marketing es lo de hoy. Cuando nosotros hablamos de marketing digital, hablamos mucho de publicidad, créanme que la publicidad que nosotros nos hacemos a nosotros mismos es justamente a través de nuestro currículum vitae. Si nosotros hacemos un buen currículum, nos estamos haciendo la mayor publicidad. No hay necesidad de hacernos ningún otro tipo de publicidad. Puedes hablar de habilidades, intereses, motivaciones que no siempre usas en tu trabajo, pero que te son útiles para ti. Por ejemplo, si tú eres una persona, pongámosle así un ejemplo, ¿no? Eres un ingeniero civil, quizá tu trabajo no demanda mucho de comunicación asertiva, sí la va a demandar al momento de tú tener relaciones interpersonales con tus jefes, con tus iguales y con tus subalternos o colaboradores. Créanme que es muy importante que nosotros sepamos cuáles son tus principales habilidades al momento de contratarte. Hay muchas de las personas que quizá en su momento no son contratadas también porque no vemos habilidades sociales ni habilidades blandas. Créanme que más adelante también estaremos sacando una charla referente a ello para que ustedes también puedan dominar mejor sus habilidades sociales y sus habilidades blandas y plasmarlas también aquí, en su currículum vitae. El currículum vitae mixto. Ya hablamos de un currículum funcional, de un currículum, en este caso, de presentación cronológica invertida. Y este tipo de currículum mixto, que es el mejor, a mi parecer, abarca las dos. Tanto el currículum funcional como el currículum cronológico invertido. Suele empezar por las últimas experiencias redactadas en orden cronológico inverso. Viene en un resumen por funciones que las describe de una manera excelente. Por ejemplo, aquí ya cambiamos un poco el tema del currículum. Encontramos a la señorita, el nombre, el apellido, su resumen personal y encontramos su experiencia laboral, ¿no? Aquí encontramos que son puntuales. Agrega 2 o 3 características por puesto. Créanme que eso es top. Nosotros lo vemos y decimos excelente. Pasa el filtro. Pero siempre y cuando sigan los consejos. Como ya les había mencionado, no se olviden de las palabras clave, no se olviden de una muy buena estructura. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son las principales ventajas de este currículum mixto?
Va a tener un formato tradicional y aceptado por la mayoría de departamentos de selección y reclutamiento, como ya se los mencioné. Es fácil de leer y entender, no solamente para nosotros como reclutadores, sino también quizá en algún momento para otros colaboradores, a los cuales tú les permitas el acceso a tu currículum, que tampoco muchas veces se los recomiendo. Muestra tu estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque a través de ello estamos leyendo cuál ha sido tu experiencia laboral. Refleja tu aumento de responsabilidades y promoción. Enfatiza el tipo de puesto y las compañías para las que has trabajado, si están en relación a la experiencia que estamos solicitando o si no están en relación a lo que nosotros estamos buscando. Créanme que hay muchos postulantes, nosotros decimos, necesitamos un ejecutivo de ventas. Perfecto, con 1 año de experiencia, que tenga tales requisitos puntuales. Y muchas personas que no son del área te mandan su currículum. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos ver que no están cumpliendo con esos requisitos y se desecha rápidamente. ¿Va a describir sus funciones y logros en el puesto de trabajo? Claro que sí. Como ya mencioné, es uno de los mejores currículums. Te recomiendo usar este tipo de currículum ¿cuándo? Cuando tienes una buena experiencia profesional, cuando ya tienes experiencia laboral en diferentes empresas, se puede decir así, con un largo tiempo de servicio. Si no tienes periodos sin trabajar, muchas veces, por ejemplo, lo que sucede y que ha sucedido en este caso, después de la pandemia, es de que algunas personas han tenido o tuvieron la oportunidad de laborar antes antes de la pandemia, antes de que inicie la pandemia, y durante todo este tiempo de cuarentena no han podido laborar. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Como todos nosotros, tenemos que buscar la manera nuevamente de ingresar al mundo laboral. Y es ahí donde vienen las dificultades, porque quizá el estrés, entre otros tipos de problemas que hemos vivido durante la pandemia, pueden tener repercusiones a nivel negativo en nosotros como trabajadores, como colaboradores de alguna empresa. Entonces es por eso muy importante que nosotros nos evaluemos antes de postular a alguna oferta laboral. Si tenemos la estabilidad emocional para poder laborar, reincorporarnos a funciones y saber lo que estamos haciendo y hacerlo bien. Eso es muy importante. Si estás buscando un trabajo en el mismo tipo de sector, ahí sí. Excelente, ¿por qué? Porque estás dentro de la misma área. Y si has trabajado en una importante compañía y crees que supone una buena tarjeta de visita. Así que, si tienes todas estas, te recomiendo este tipo de currículum mixto. Y si no, tenemos la otra opción que también es muy buena, que es el currículum funcional, que ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, pasamos a algo muy importante. El currículum de estudiante o sin experiencia. Hay muchas personas que nos buscan. ¿Por qué? Porque justamente no tienen un currículum o bueno, no tienen experiencia laboral y que están sin experiencia, que recién están egresando de la universidad, del instituto, o que quizá en su momento, pues de la secundaria, y que necesitan encontrar una oferta de trabajo, y que quieren formarse con nosotros, y ¿saben qué? No tienen experiencia. Entonces, es aquí donde nosotros aplicamos este tipo de currículum, que es básicamente aporta o extrae algunas características del currículum funcional. ¿Por qué? Porque también los selecciona por bloques para poderlos trabajar de la manera. Aquí tiene que incluir sí o sí tu formación académica. Tu formación académica, los cursos, talleres a los que hayas asistido van a ser la base para tu contratación. Si has estado en el extranjero y has realizado algún curso, también te va a servir. Colócalo aquí, porque eso te va a ayudar a encontrar la vacante seleccionada para ti. Incluye también tus objetivos laborales, lo que tú buscas y crees que vas a poder realizar dentro de la empresa o institución a la cual te estás presentando y para la cual estás postulando. Por último, si has trabajado en algo no relacionado con el sector en el que te pertenece la empresa, también se puede incluir dentro de tu currículum vitae. Algunas cosas que debes sí o sí tener tu currículum son tus datos personales, como ya los manifesté, datos puntuales, tus objetivos e intereses. Describe qué es lo que estás buscando y cuáles son tus intereses con el puesto. Tu formación, que sí o sí tiene que ir, tu formación complementaria, cursos, seminarios, talleres, otros. Si tienes idiomas, sabes idiomas, colócalo. Eso te va a ayudar bastante. Créeme que los idiomas son lo de hoy. Algunas actividades que hayas realizado, por ejemplo, algún tipo de voluntariado que en algún momento hiciste, también que vayas
suma a tu perfil profesional. Las competencias sí o sí. Y otros datos de intereses, por ejemplo, si tienes algún hobby como jugar ajedrez, cosas que sean relevantes, también colócalo. Va a ayudar mucho en tu hoja de vida. Y finalmente tenemos algunos consejos para construir o para mejorar tu currículum vitae. Como ya mencioné, utiliza palabras claves. Es lo fundamental. Tu currículum no debe extenderse más de 2 carillas. Procura que siempre tu información sea precisa y que toda la información que tú tienes entre en una sola hoja. Por eso es muy importante el filtro que le comenté a Gustavo. Ese filtro te va a permitir ver qué experiencias van y qué no. Siempre también de tus habilidades, ve las que mejores se acoplan a la institución a la cual tú estás participando o postulando. Es muy importante cuidar el estilo de redacción y evitar los errores de ortografía. Eso no. Nunca, pero nunca dejes que tu currículum vaya sin antes haberle hecho una buena revisión ortográfica. La puntuación, las tildes, las comas, todo, absolutamente todo eso, también nos fijamos los reclutadores. Si adjuntas una fotografía, como ya dije, y que vayas a presentar tu currículum en físico, es de preferencia que esa foto esté escaneada y que sea en tamaño carnet, que se vea sobria, elegante, llamativa para el reclutador. Repara en la imagen, en el papel de la calidad, en caracteres apropiados al contenido, presentación que facilita la lectura, etc. Ya nos estamos nuevamente acoplando a la inserción laboral personal, ya no virtual. Entonces es por eso de que muchos aún piden el currículum en físico, y de no ser así, siempre procura de que tu currículum vaya con los márgenes exactos, que tenga siempre una orientación vertical, que no sea horizontal. Eso va a disminuir mucho tu presentación. Busca ejemplos de plantillas en las páginas web de bolsas de trabajo, universidades e institutos. Si hay páginas web que te ayudan a hacer tu currículum, yo te recomiendo las páginas web de diseño de currículum. Entre ellas tienes muchas. Créeme que una gran herramienta que puedes utilizar es Canva. Añade un proyecto personal. Las empresas valoran mucho a los emprendedores. Puedes colocar algún proyecto como un blog, fotografías o algún trabajo que estés realizando en la universidad que resalte siempre tu perfil profesional. Y bueno, estos consejos te recomiendo que los apliques sí o sí en tu currículum vitae. Y si gustas, yo lo puedo mejorar por ti, no tengo ningún problema. Así que te invito a que nos sigas en la página web de la Escuela Internacional de Innovación Empresarial. ¿Para qué? Para seguir un entrenamiento en empleabilidad y reinserción laboral. Esta metodología es 100% virtual, así que va a estar completamente a tu alcance. Y recuerda que la Escuela Internacional de Innovación Empresarial es tu mejor opción para recolocarte en el ámbito laboral con éxito. Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y por favor, les invito también a llenar el cuestionario de asistencia, el registro de asistencia, que es una breve encuesta de satisfacción para ver nuestros puntos en los que quizá podemos mejorar, algunos temas referentes a los cuales ustedes quisieran que les sigamos hablando y que proyectemos más adelante. Eso ha sido todo por mi parte. Agradezco mucho la oportunidad de dictar esta bonita charla y espero de que sea la primera de muchas. Muchas gracias.